Hola, soy Liliana Patricia Ramírez Flores. En este video vamos a ver cómo se trabaja la estructura del árbol para complementar el diseño del portal navideño, de un pesebre o de lo que llamamos como belenismo. Los invito a ver la explicación. Estos son los materiales que vamos a necesitar para la elaboración del árbol para decorar el portal navideño, el Belén o el pesebre, aunque también es un árbol que se puede emplear para imitar un bonsai. Entonces tenemos acá los materiales que son alambre. Las medidas de los alambres es un alambre de 80 centímetros, dos alambres de 70 centímetros, dos alambres de 60 centímetros y dos de 50 centímetros. Acá, como pueden observar, están doblados de la siguiente manera. Lo que hice fue unir las dos puntas y quebrar acá el alambre. Entonces tenemos en total 7 pedazos de alambres doblados por la mitad. Vamos a necesitar tripa de pollo o trapillo, preferiblemente que tenga una consistencia y una apariencia algodonada, que no sea muy licrado. Vamos a necesitar una pinza con cortafrío. Vamos a necesitar aserrín. Acá les indico la consistencia del aserrín. Es un aserrín un poco granulado, ni muy grueso que parezca viruta o corteza, sino un poquito más delgadito, tampoco llegando al extremo de que sea un aserrín en polvo, aunque para árboles más grandes pudiéramos utilizar residuos un poco más gruesos de aserrín. Vamos a necesitar una cantidad de 7 onzas de este vasito desechable de aserrín, 7 onzas de yeso, que es este producto cerámico. Vamos a necesitar medio vaso de 7 onzas de cola vinílica o PVA. Vamos a necesitar las pinturas acrílicas, preferiblemente utilizar unos guantes desechables para no ensuciarnos mucho las manos, y una coca amplia donde podamos hacer la preparación. Acá tenemos los alambres ya doblados y lo que vamos a hacer es entrelazarlos de la siguiente manera. Sin necesidad de esforzarnos mucho, vamos a unirlos en todos los alambres. Dejé estas dos piezas separadas con aproximadamente de 5 a 7 centímetros de separación, y lo que voy a hacer ahora es doblar bien esta parte para que me facilite el ensamble en el portal. Esta parte nos va a servir para generar unas paticas que le den estabilidad al árbol sobre la estructura o la plataforma de icopor. Ya doblé acá todos los extremos, y lo que voy a hacer es empezar a ensamblar estos alambres, empezando por el alambre más largo y luego terminar con los alambres más pequeños de la siguiente manera. De este alambre que es más largo voy a conservar una parte que sea el alto del tronco, otra parte que se va a convertir en rama, y vamos a dejar una parte inferior que la vamos a convertir en soporte y raíz para esta estructura del árbol. Entonces lo que yo voy a hacer es doblar acá. Con el cortafrío o con la pinza me ayuda a doblar acá esta patica, que es la que nos va a quedar incrustada dentro del icopor. Voy a utilizar otro de los alambres de medida menor. Puedo dejar esta patica un poquito más corta para no hacerlas todas tan extendidas, y voy a entrelazar estos alambres nuevamente sin esforzarme mucho, sin enrollarlo mucho uno con el otro. Voy a hacer esto, voy a doblar esta otra patica hacia un lado, doblo la punta del alambre, que también me va a servir para generar soporte. Continúo, voy a generar 3 raíces principales. Voy a dejarle a este también un pedacito afuera largo, voy a entrelazarlo. Este, que es de una medida inferior, lo voy a utilizar para dejar una patica en el centro que me dé estabilidad en el centro del árbol, y voy a entrelazar. Ahora lo que voy a hacer con este otro alambre es colocarlo ya en cualquier lugar. No necesito hacer por cada alambre una patica. Yo voy a dejar que me queden 3 raíces y una central, solamente con estas, y ya luego estos otros 3 alambres los voy a dejar para simplemente formar ramas. Entonces voy a colocarlo acá,
me voy a ayudar con pinza para sostener y que no me maltrate tanto las manos. Recuerden que estamos utilizando un alambre, puede ser un calibre 18 o un calibre 20. También busquen un alambre que sea cómodo para sus manos. En este caso estamos utilizando un alambre un poquito grueso para que le dé mayor resistencia a esta estructura del árbol. Ya terminé acá el árbol, esta es la forma como nos debe de quedar, pero ahora lo que vamos a hacer es unir algunas de las ramas entre sí para que no nos quede tan abierto, sino que nos quede una rama principal y luego una rama que se divide. Entonces voy a unir estas dos ramitas acá, me va a quedar una rama principal, se divide en dos y luego cada una de ellas se divide en otras dos. Voy a hacer lo mismo por acá con estas otras ramas. En este punto del árbol no nos vamos a enfocar mucho en la forma como tal porque estamos en el proceso y vamos a estar manipulándolo y moviendo los alambres de un lado para el otro. Entonces simplemente vamos a dejar la estructura base que es esta y lo que vamos a hacer en este momento es empezar a darle volumen empleando lo que es la tripa de pollo o el trapillo. Ya sabe que si ustedes no tienen este material, igual pueden recortar de una prenda que esté viejita o que ya no usen, tiras de tela, de una franela o de una tela en algodón. Entonces vamos a tratar de darle mayor volumen a esta parte del tronco que empieza grueso y va terminando delgado. No vamos a tocar las raíces, estas no van a llevar tripa de pollo ni trapillo, las vamos a dejar solo para soporte del árbol y luego las vamos a camuflar con el aserrín y la pasta que vamos a hacer. Entonces voy a iniciar por el tronco. Acá voy a mover estas ramitas para que no me queden tan extendidas y no me vaya a tallar o a raspar las manos y voy a empezar a enrollar. Voy a bajar un poquito acá. Llegamos a este punto, ya tenemos acá trabajado el tronco del árbol, no lo voy a hacer muy grueso porque igual la pasta con el aserrín y el yeso me va a dar volumen, entonces lo voy a dejar así. Recuerden que para trabajar esto, la parte que quiero que sea gruesa la puedo dejar sin abrir la tripa de pollo y sin templar tanto. En las ramas vamos a tener que tensionar un poquitico más y abrir la tripa de pollo para que no nos vayan a quedar tan gruesas y tengan proporción con la estructura o la forma que tiene los árboles naturalmente. Entonces al inicio de la rama, las ramas pueden iniciar gruesas, entonces hago menos presión, estiro menos la tripa de pollo y voy enrollando. Algo que les quiero mostrar acá, miren que yo estoy girando el árbol, más no estoy envolviendo la tripa de pollo, porque hay veces cuando empezamos a girar y a girar este material, la tripa de pollo, lo que estamos haciendo es que se nos enrede un poco. Entonces voy a empezar a enrollar, voy a extenderlo en las ramas. Cuando ya empiece a tocar las ramas, voy a tratar de abrir un poco la tripa de pollo. Ya tenemos el árbol totalmente forrado, la estructura de alambre. Van a tratar entonces de que les quede el tronco más grueso, las ramas inician gruesas y se van adelgazando a medida que nos extendemos hacia la punta. Y en esta parte de acá donde se separan las ramas, tratar de que quede rellenito, que no vayan a quedar huecos. Y a la hora de ustedes terminar esta parte del árbol, lo que van a hacer, al igual que cuando iniciamos, es simplemente pisar la tripa de pollo. Entonces corto, hago acá un arito y estiro.
Ya en este paso lo que vamos a hacer es forrarlo en la estructura. Para hacer el recubrimiento de este árbol vamos a trabajar una pasta y lo ideal sería que lo hagamos instalándolo directamente sobre el portal. Vamos a ver cómo. El paso que vamos a seguir es darle un movimiento y forma al árbol de forma que quede estético para el portal navideño y vamos a dar el recubrimiento. Entonces, primero vamos a dar una forma. De esta manera nos quedó entonces el árbol. Acá torcí un poco el alambre para que quedara con cierto movimiento el tronco del árbol, que no quedara totalmente rígido. Algo que quiero que tengan en cuenta es no extender mucho ni abrir mucho las ramas, porque cuando coloquemos el follaje esto va a incrementar volumen a la estructura del árbol, y si extendemos mucho las ramas y las hacemos muy extendidas tanto hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, vamos a ocupar mucho espacio en el portal y de pronto vamos a tapar algunos detalles o imágenes que queramos colocar. Entonces, como pueden observar acá, la distribución y la forma de la estructura está un poco recogida para que no vaya a quedar muy grande el árbol. Antes de preparar el recubrimiento para el árbol, yo les voy a recomendar que con un atomizador y agua apliquen y humedezcan el árbol para que la preparación, la pasta que hagamos, tenga buena adherencia sobre este material y que se adhiera con facilidad. Para la preparación de la pasta, entonces necesitamos un recipiente que sea cómodo para mezclar. Vamos a utilizar guantes para no maltratarnos las manos, y lo primero que vamos a hacer es agregar los materiales en polvo. Entonces en este caso vamos a agregar el vaso de 7 onzas de yeso, vamos a agregar el vaso de aserrín también con la misma medida de 7 onzas y los voy a integrar. Hay algo que les quiero comentar acerca de la elaboración de esta pasta, y es que podemos aplicarla con el color crudo como nos va a quedar, o podemos agregarle color. Para ahorrarnos el paso de aplicar un color de base sobre el árbol, yo prefiero agregar color ahorita en esta preparación para que la masa me quede de una vez con el color incorporado y que después no tenga yo que aplicar un color en el árbol. Entonces agrego esto, mezclo bien. Y lo que voy a hacer es colocar acá la cola vinílica, el PVA, la pega blanca. Recuerden que para esto se necesita una pega que tenga buena consistencia, que sea blanca, densa. Tengo entonces acá la pega y voy a empezar a mezclar esto, ¿sí? Hasta obtener una masa. A este punto la masa necesita un poco de humedad. Podemos agregar agua, pero como vamos a incorporar color a esta preparación, entonces la humedad se la va a dar las pinturas acrílicas que agreguemos acá. El color que necesitamos que quede para esta preparación, igual que hemos venido trabajando las superficies de madera, va a ser un color café oscuro. Entonces yo voy a agregar acá los colores directamente, voy a empezar a amasar nuevamente para que se mezcle. Tengo el amarillo, rojo y negro para preparar el color café. Acá necesito que el color me quede bien oscuro. Adicional, cuando esta masa se empieza a secar, empieza a notarse un poco más claro el color. Un error que podemos cometer a la hora de preparar la masa es que de pronto nos quede muy húmeda. En caso tal de que haya exceso de humedad, podemos corregirlo agregando un poco de aserrín hasta lograr la consistencia deseada. De esta forma, entonces nos debe de quedar la masa. Miren que queda una masa, pero vamos a hacer algo, y es en la coca donde preparamos, yo voy a separar un pedacito de esta masa y la voy a poner aguada para trabajar lo que son las ramas, y la parte así en consistencia más con más cuerpo la voy a conservar para trabajar lo que es el tronco del árbol, para generar formas, texturas y las raíces.
De esta forma nos debe de quedar la pasta para trabajar las ramas. Con esto vamos a cubrir todas las ramas y el tronco lo vamos a trabajar con esta pasta que está más dura. Miren acá cómo nos deben de quedar las ramas bien empapadas. Sí, todas deben de quedar cubierticas, bien empapadas. Recuerden que el color para este árbol es un café más bien oscuro para poder trabajar luego las pinceladas en seco. Empezamos a cubrir el tronco del árbol colocando pedacitos de la masa y haciendo presión para que se adhieran a la superficie. Vamos a ubicar el árbol en el lugar donde va a ir y lo fijamos incrustando las patas de alambre a la plataforma del portal navideño. Vamos a colocar también la instalación eléctrica para quienes la trabajaron y la vamos a camuflar con la misma masa. Con la masa vamos a moldear sobre el alambre la forma de unas raíces que inicien gruesas saliendo del tronco y a medida que vamos extendiendo la masa van a terminar más delgadas. Para simular una rama cortada en el árbol vamos a hacer un cilindro, lo vamos a fijar al tronco, con la ayuda de un cabo del pincel vamos a hacerle el orificio simulando la cavidad que se forman en estas ramas cortadas. Con el mismo cabo del pincel podemos ayudarnos a definir y moldear las raíces del árbol. Con un palillo de dientes podemos hacer unas líneas verticales en el tronco del árbol para dar un aspecto más natural y real, imitando la corteza reventada de los árboles. Con la masa que nos sobró vamos a hacer unas formas irregulares para imitar las piedras que irían en este fogón de leña que dejamos para este LED. Acá tenemos el portal, el árbol como nos debe de haber quedado. Las raíces bien trabajadas, podemos hacer que se desprendan por parte de la plataforma que trabajamos. Miren que acá con el palillo de dientes se buscó lograr una textura más similar a la corteza de la madera. Las ramas deben de quedar bien empapaditas con la pasta un poco más aguada. No se van a preocupar por estos manchones porque igual la parte de pintura nos va a ayudar a camuflarlo. Sin embargo, se pueden ayudar a limpiar con un pincel mojadito. Y acá tenemos las piedras trabajadas con la misma pasta para lo que es el fogoncito de leña.